muy buenas noches a usted que nos acompaña en su casa. Este es su noticiero a las 8:45 en esta noche especial que precede a los actos de Bactún 13 Bactún. Estamos acá junto con Paola Hurtado y vamos a conversar sobre ese cambio de nueva era. Un nuevo sol nace mañana a las 5:30, nos ha dicho el calendario maya, y también nos acompaña Philip Chicola. Pero antes de hablar sobre todos estos actos, vamos a hablar de una nueva era, y es la era que se vive en el Congreso de la República. Todos los cambios que preceden ese 2013, Philip Chicola va a explicárnoslos desde su visión como analista político. ¿Qué tal, Filipe? Muy buenas noches. Empecemos con esa última tanda de diputados que van a cambiarse del partido oficial al partido líder. Y aprovechemos esa última información que tenemos para plantear cómo se ha reconfigurado el Congreso a lo largo de este año, desde que asumió ya con 30 diputados tránsfugas hasta el fin de 2012. Bueno, buenas noches, Claudia, Paola, a todos nuestros televidentes. Realmente este es un Congreso que ha evidenciado o va a ser recordado en la historia como el paradigma del transfugismo, porque ni siquiera había tomado posesión el Congreso el 14 de enero y ya una bancada de 48 diputados, que era la Alianza Une Gana, se rompía para gestar el movimiento independiente que eventualmente genera la bancada de todos de Roberto Alejos. Durante el año vemos una serie de recomposiciones, la fractura de la UCN entre la facción de Mario Estrada y la facción de Luis Rabé, que la facción de Rabé pues termina convirtiéndose ahora en la bancada país. Vemos que los números de la UNE se han venido todavía más al piso. Creo ha perdido 4 diputados, el Patriota ganó 2 a inicio de la legislatura. Y obviamente el gran ganador de todo esto, porque es el que está recogiendo un poco los pedazos rotos de las diferentes bancadas, es el líder, que ha pasado de tener 14 diputados cuando inició la legislatura a tener 30. Y ya se avisora que para el siguiente semestre probablemente sus números van a crecer a 35, 40. Entonces, al final de cuentas, la primera conclusión que hay aquí hay una violación sistemática de la voluntad del electorado. Pero antes de hablar de eso, Philip, me llama la atención eso, un congreso paradigma. Realmente esto no es nuevo, todos los congresos han sido idénticos. El transfugismo no se inventó en el 2010, tampoco en el 2004, ni en el 2000. Desde el 85 hemos visto este tipo de movimientos. ¿Qué nos revela sobre ese sistema político y sobre todo esas violaciones al derecho de los electores? Yo diría que va a ser paradigma porque, cierto, siempre ha sucedido, pero si empezamos a cuantificar todos esos cambios, nos dan que hay 60, 70, 80 diputados tránsfugas en el primer año de la legislatura. Históricamente esas 70 tránsfugas ocurrían a lo largo de los 4 años de la legislatura. Entonces estamos viendo que aquí se aceleró los procesos. El segundo problema que hay es que, para empezar, yo creo que eso es un tema que tenemos que plantear a debate, que hay un divorcio entre la forma como elegimos a los diputados y la forma como ellos se comportan en el legislativo. ¿Por qué? Nuestro sistema electoral nos obliga a votar por listas cerradas, entonces estamos votando por el partido. Pero una vez llegan los diputados al Congreso, la curul le pertenece a la persona. Entonces, de entrada hay una contradicción entre el modelo electoral y el modelo legislativo. O aquí, o nos vamos por el modelo uninominal y votamos por individuos y que el individuo haga lo que quiere en el Congreso, o lo que hacemos es, seguimos votando por partidos, pero prohibimos que haya transfugismo o que los diputados se cambien de bancada. De entrada, la forma como está diseñado el sistema no opera. El segundo problema que hay es, vemos que realmente institucionalidad partidaria no existe en lo más mínimo, porque aquí al final de cuentas los partidos terminan siendo vehículos para acceder a la repartición del patrimonio del Estado vía las diferentes instituciones. Y los diputados al Congreso empiezan estos cambios se trasladan de bancada en bancada porque ellos empiezan a jugar un poco sus probabilidades de cara a la siguiente elección. Y cuando analizamos los casos concretos, vemos que los últimos 2 diputados del Patriota eran diputados secundarios, si lo queremos llamar así, Maynor Capa en Izabal y Beatriz Canastuje en Xela. ¿Cómo definirías secundarios? Son diputados que no tienen, no presentan iniciativas, que son invisibles, los que nadie ubica. Ni siquiera para eso, sino a nivel de la estructura partidaria, son los secundones en su distrito, es decir, hay un cacique superior a ellos que es quien realmente que los llevó manda, a donde están. Ajá, en el respectivo distrito. Por ejemplo, en Izabal es Marvin Díez, su número 2 es Byron Capa. En Xela, en Quetzaltenango, es la gente de Armando Paniagua. Dentro de la lista se coló Beatriz Canastuje. Entonces, ¿qué es el cálculo que ellos hacen? Ellos dicen, bueno,
yo hoy entré por la fortaleza del Patriota en el 2011, pero yo en el Partido Patriota, estando en una segunda, tercera casilla, no voy a entrar para el 2015. Sí lo puedo hacer con el partido que va a ser el favorito de aquí a la siguiente elección. Por supuesto, todo el mundo cree que es líder. Obviamente, ese es el cálculo que ellos hacen. Es un poco por eso es la teoría de que al segundo le toca. Y lo mismo pasaba en la época de la legislatura anterior con el Patriota. Entonces, el cálculo que hacen estos diputados es decir, bueno, yo en la segunda casilla del Partido Patriota no voy a entrar. Quiero ser el número uno, ¿en dónde? En otro partido. Entonces me voy con el que aparentemente es el favorito para la siguiente elección. Entonces, al final ellos lo que están haciendo es jugar con sus probabilidades de cara a la siguiente Pero ¿cuáles son los chances de que ellos puedan conseguir esa casilla número uno en el partido ahí líder? Depende. ¿Y cuál es el costo? Ahí depende de dos cosas que ya están, creo que fuera del alcance directo del análisis y de la investigación, y es cuál fue la condición de negociación por ese transfugismo. Porque obviamente el diputado, su incentivo es tener un espacio o estar colocado en una posición en el listado que le asegure que va a ser electo en la siguiente elección. Y el partido a su vez le pide algo a cambio, ya sea donación de dinero, movilización de gente, información sobre el partido de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de pacto que se haya dado entre el líder y estos diputados, ahí es donde ellos realmente pueden decir, bueno, yo realmente pacté a cambio de que si a mí me aseguran la primera casilla de Izabal, yo les voy a movilizar 20,000, 30,000 gentes. ¿Y estos diputados secundarios pueden realmente ofrecer esto? En algunos casos sí. Por ejemplo, obviamente fuera de Shela o en el caso de Izabal, pero si vemos a otro diputado que se ha mencionado que puede salir, que es el caso de Emi Mazariegos en Huehuetenango. Huehuetenango, la forma como el Partido Patriota se dividió el departamento, lo dividieron en 4. Entonces, Emi Mazariegos, que era la número 1 del departamento, o el primer lugar en la casilla, ella tenía a su cargo toda la región de las Huistas. Entonces, eso le genera una capacidad de movilización por lo menos en unos 5 o 6 municipios particulares. Entonces, ella sí genera un atractivo para los partidos. Ya cuando vemos en el caso de Izabal o en el caso de Shela, ahí realmente está más matizado el poder de Capa en Izabal y de Canastuja en Shela. O sea, porque al final de cuentas, el liderazgo de Paniagua y de Marvin Díaz lo supera completamente. Entonces, y de Aristides Crespo, ¿qué puede determinar para que esta persona que demostró tanta lealtad hacia el general equivocado, por cierto, el que se equivocó en el mitin y habló de Ríos Montt, ¿qué puede determinar que gente como ella se pase así a lo partido contrario de la noche a la mañana? Miren, al final de cuentas, es que aquí lo que estamos viendo es que no hay fortaleza de parte de los partidos para crear sus propios liderazgos, sino que todos los partidos tienen que recurrir al cacique local que les pueda atraer votos o les pueda atraer financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Termina siendo un juego en dos vías, porque así como uno critica al diputado porque se cambia de partido, como si estuviera cambiando de camiseta, los mismos partidos están en un incentivo que dicen, yo no tengo quien tirar en Escuintla. ¿Quién es el más fuerte en Escuintla? Aristides Crespo, invitémoslo. Entonces, al final de cuentas, hay una convergencia de incentivos perversos. Hay una gran revelación que después de Aristides Crespo, durante más de 20 años, no surja otra figura tan poderosa como él en Escuintla. Yo quisiera que utilizáramos el tiempo que nos resta para hablar de qué implicaciones tiene y cuál es el impacto en la tarea legislativa. Esa recomposición de fuerzas que mencionaba Paola en el principio, ¿qué se prevé para los primeros 6 meses de 2013? Aquí, bueno, realmente hay un fenómeno eminentemente partidista que va a definir mucho de lo que suceda con la bancada oficial, que es la Asamblea Nacional del Partido Patriota, que está programada creo que en abril o mayo. En esa asamblea básicamente se va a definir los cuadros dirigenciales para los siguientes 2 años y empezar a preparar el camino para la elección 2015. Aquí es básicamente repartir el pastel entre las facciones que coexisten en el Patriota. Y siendo muy claros, está la de Otto Pérez, la de Roxana Valdetti y la de Sinibaldi. Roxana Valdetti, por la posición en la que ella ha llegado hoy por hoy, tiene la capacidad de monopolizar los puestos de dirigencia en el partido. Y va a empezar a hacer de lado a la facción de Sinibaldi, que se percibe y que obviamente son los dos polos encontrados. A menos que haya un pacto de poder entre esas dos facciones, lo cual yo no lo veo muy factible, vamos a empezar a ver que la facción Sinibaldi va a empezar en un proceso de salida
masiva, también buscar su propio partido. Van a buscar o su propio partido o entrar a otro partido. Eso ya va a depender un poco de las condiciones. Y se va a replicar el mismo escenario que pasó en el 2008 con Manuel Valdizón y la UNE. En el momento en el que Manuel Valdizón entendió que en la UNE no había un espacio para él, su conclusión es: yo me tengo que salir de aquí. Y entonces se sale él y se sale su facción. Y a partir de ahí se crea un nuevo partido y se debilita el oficialismo. Creo que esa receta histórica que le pasó a la UNE, le pasó a la Gana, al PAN, le pasó al PAN y en menor medida al FRG, se va a replicar con el Partido Patriota. Entonces, aterrizándolo, los números nos van a dar: en el 2013 la bancada patriota va a empezar a perder diputados, probablemente llegue a tener 45, menos de 45. Pierde capacidad de negociación. Roberto Alejos, al anunciar su candidatura electoral, él se abre dos escenarios. El primero, él ha anunciado que se va a retirar del Congreso para empezar a trabajar su candidatura. Roberto Alejos es una figura que juega el rol de operador político y de gestador de negociaciones legislativas. Solo por el simple hecho de que él ya no está ahí, la capacidad de generar consenso se va a disminuir. Pero el segundo punto, todos, y Roberto Alejos también va a querer marcar distancia del oficialismo, entonces ya no va a estar en esa relación de ser amigos y agarraditos de la mano como sucedió durante este año, porque él sabe que el oficialismo va a empezar en un proceso de decadencia y que él tiene que separar, tomar distancia. Entonces, todas estas variables unidas van a dar un oficialismo con menor capacidad de dictar agenda con la facilidad que lo hicieron este año. Un oficialismo con menor capacidad de dictar agenda. Esa es la predicción de Philippe Chicola en esta noche de jueves 20 de diciembre de 2012. Vamos a una pausa, pero usted quédese con nosotros, que al volver vamos a hablar de todos esos actos y esa salida del nuevo sol de mañana.